La Biblia narra la creación del universo en 6 días. Día 1. Dios crea la luz y la separa de la oscuridad. A la luz la llama día y a la oscuridad noche. Día 2. Dios crea el firmamento, que separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Al firmamento lo llama cielo. Día 3. Dios reúne las aguas de abajo en un solo lugar y deja que aparezca la tierra seca. A la tierra seca la llama tierra y a las aguas reunidas mares. Dios hace brotar la vegetación en la tierra. Día 4. Dios crea el sol, la luna y las estrellas para que señalen las estaciones, los días y los años. Dios los coloca en el firmamento para que alumbren la tierra. Día 5. Dios crea los animales que viven en el mar y en el aire. Dios bendice a los animales y les ordena multiplicarse. Día 6. Dios crea los animales terrestres y al ser humano a su imagen y semejanza. Dios le da al ser humano dominio sobre los animales y la tierra. Dios bendice al ser humano y le ordena multiplicarse y llenar la tierra. Adán y Eva, el pecado del hombre. El pecado del primer hombre, desde la perspectiva cristiana, no es solo un evento histórico lejano, sino que tiene una profunda relación con la experiencia personal del mal. El pecado ha dejado en la naturaleza humana una inclinación al mal, una tendencia a desviarse del bien y elegir el mal. Esta inclinación se manifiesta en la deshonestidad, la desobediencia a Dios y la búsqueda del propio interés. El pecado ha debilitado la voluntad humana, haciéndola más susceptible a la tentación y a la transgresión. Esta fragilidad moral explica la dificultad que experimentamos para vivir de acuerdo a los valores morales y éticos que Dios nos ha dejado establecido en las Sagradas Escrituras. El pecado ha contribuido a la presencia del mal en el hombre, así como en el mundo, como el sufrimiento, la violencia y la injusticia. Esta realidad nos confronta con la fragilidad de la condición humana y la necesidad de la redención. La experiencia personal del mal nos lleva a la lucha contra el pecado. Esta lucha es una parte esencial de la vida cristiana, y requiere la ayuda de la gracia de Dios para esta ardua tarea. Dios ha dejado su palabra y su Espíritu Santo para ayudar a todos sus hijos. Como consecuencia del pecado, la humanidad está sujeta a la muerte física que no estaba establecido en el plan original de Dios. Ya que Él puso eternidad en el corazón del hombre. La muerte es la paga del pecado y es la separación del alma del cuerpo y representa el final de la vida terrenal de todo ser humano. El pecado, sin el perdón de Dios, puede llevar a la condenación eterna siempre y cuando la persona muera sin recibir el perdón de Dios en esta vida. La condenación eterna es la separación definitiva de Dios y la privación de la vida eterna al lado del Salvador Jesucristo. De acuerdo a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que la humanidad entera morirá por el pecado del primer hombre. Conforme a Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero también la Biblia enseña que la humanidad ha sido redimida del pecado de nuestros padres por la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta redención nos ofrece la esperanza de la victoria sobre el mal y la posibilidad de alcanzar la vida eterna. De acuerdo a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado es una realidad que afecta a todos los seres humanos. Nadie puede ser salvo, si no es por la gracia de Jesús que murió en la cruz derramando su sangre por todo el ser humano. ¿El pecado tiene graves consecuencias en la vida del cristiano? El pecado es una ruptura de la relación de amor y comunión que el cristiano tiene con Dios. Esta ruptura produce un distanciamiento espiritual que priva al cristiano de la gracia divina y de la paz interior. El pecado produce en el cristiano un sentimiento de culpa y remordimiento de conciencia. Este sentimiento puede ser una carga pesada que afecta la autoestima y la salud mental del cristiano. El pecado debilita la voluntad del cristiano y lo hace más susceptible a la tentación. Esto puede dificultar la lucha contra el pecado y el crecimiento en la vida virtuosa. El pecado mortal priva al cristiano de la gracia santificante, que es la vida divina que Dios infunde en el alma en el bautismo. La pérdida de la gracia santificante hace al cristiano merecedor del castigo eterno.
El pecado no solo afecta al cristiano individual, sino también a la comunidad cristiana. El pecado crea divisiones, rencores y escándalos que dañan la unidad y el testimonio de la Iglesia. El pecado produce en el cristiano una inquietud interior y una falta de paz. Esta falta de paz puede afectar la vida familiar, social y laboral del cristiano. El pecado, sin el perdón de Dios, puede llevar a la condenación eterna. La condenación eterna es la separación definitiva de Dios y la privación de la vida eterna. Dios es misericordioso y perdona los pecados de aquellos que se arrepienten sinceramente. La misericordia de Dios es una de las características más importantes de su naturaleza. Es un amor compasivo que se manifiesta en su perdón hacia aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados. Constataremos versículos. Salmo 103, 8-9, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Isaías 55, 7, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lucas 15, 7, Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cómo podemos experimentar la misericordia de Dios? El primer paso para experimentar la misericordia de Dios es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos sinceramente de él. No existe ninguna fórmula secreta para el perdón de pecados sino es aceptar al Cristo como único Salvador y ser llamado Hijo de Dios. Conforme al Evangelio de San Juan 1 y 12, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Este versículo es el fundamento para ser hijo de Dios, donde lo presenta como el Hijo de Dios, y la luz verdadera que viene al mundo, para dar salvación y alumbrar la vida de oscuridad en la que haya sumergida la humanidad. Otorga el derecho a ser hijos de Dios. Este versículo enfatiza la gracia de Dios para otorgar la filiación divina a cualquiera que acepte a Jesús. No se trata de un derecho ganado, sino de un regalo ofrecido de parte de Dios el Padre. Mediante Jesucristo, su único Hijo, que puede ser redentor de la humanidad entera. Además, se considera la filiación divina como una posibilidad que se abre al recibir a Jesús y creer en él. Esto implica un proceso de crecimiento y transformación para llegar a ser un verdadero Hijo de Dios. Esta interpretación ve la fe en Jesús como un reconocimiento de la procedencia divina que ya existe en todos los seres humanos. Porque fuimos creados para vivir eternamente. La recepción de Jesús simplemente activa o revela esta realidad, siendo este el eslabón que enlaza nuevamente al ser humano con el Creador, renovando la vida eterna del hombre, con la muerte de Jesús en la cruz. La confesión de nuestros pecados a Dios es un acto de humildad y reconocimiento de su señorío, y solo sí. Con este acto podemos obtener el perdón para nuestros pecados y limpiarnos de toda mancha y escribir nuestros nombres en el libro de la vida. La misericordia de Dios se nos ofrece a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, siendo este el único sacrificio aceptado por Dios para la expiación del pecado del hombre. La misericordia de Dios nos lleva a una conversión de corazón y a un cambio de vida que todos los hombres que conocieron a Dios experimentaron y sufrieron por amor a Dios. La misericordia de Dios no es un permiso para pecar. No debe ser interpretada como una licencia para pecar. El cristiano debe siempre luchar contra el pecado y buscar la santidad, siendo un motivo para amarle y servirle a Dios con mayor fidelidad. Vemos la conversión de Pablo de Tarso, quien pasó de perseguir a los cristianos a ser uno de sus mayores apóstoles. La parábola del Hijo Pródigo, que nos enseña el amor y el perdón de Dios hacia aquellos que se arrepienten. La lucha contra el pecado es una parte esencial de la vida cristiana. Para mantener la comunión con Dios y disfrutar toda la gracia que Dios ha dejado para sus hijos, quienes le obedecen y lo aman sin condición alguna. El pecado es una condición humana que te mantiene alejado de Dios. Solo los de limpio corazón pueden ver a Dios. Es un requisito que el mismo Señor Jesús lo dejó establecido en el Evangelio del Nuevo Testamento según Mateo 5. Amigo, tú que estás escuchando, no juegues con el pecado. Este solo te traerá la muerte y estarás alejado de Dios por la eternidad. Suscríbete para más vídeos como estos.